¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras palabras pueden fortalecer o dañar nuestras relaciones? Hoy exploramos 7 cosas que jamás deberías decirle a una mujer según los estoicos, filosofías atemporales que nos enseñan a ser más sabios y conscientes en nuestras interacciones. Pero no solo eso, quédate hasta el final, porque allí compartiré consejos prácticos para solucionar este problema y mejorar la forma en que nos comunicamos. Empecemos este viaje hacia relaciones más respetuosas y equilibradas. 1. Nunca digas, deberías actuar más como. Evita comparar. Comparar a alguien con otra persona es una forma sutil de invalidar su individualidad. Los estoicos, particularmente Marco Aurelio, enfatizaban la importancia de aceptar a cada persona como es. En Meditaciones, Marco escribió: acepta a las personas que el destino te ha dado y ámalas sinceramente. Cuando Javier le dijo a su pareja que debería ser más organizada, como su hermana, sembraba inseguridad en lugar de apoyo. Inspirado por Marco Aurelio, entendió que cada persona tiene su propio camino y fortalezas. En lugar de comparar, comenzó a enfocarse en cómo ayudarla a desarrollar sus talentos únicos. Deja de buscar en otros lo que ya tienes frente a ti. La comparación puede ser una barrera para construir conexiones genuinas. 2. Nunca digas, eso no es importante. No minimices sus emociones. Cuando alguien confía en ti con sus emociones, invalidarlas puede ser profundamente hiriente. Séneca dijo: escucha con intención. Entonces lo que parece trivial para ti puede ser crucial para otra persona. Javier solía decirle a una amiga que sus preocupaciones sobre un examen eran dramas sin sentido. Pero al reflexionar sobre las enseñanzas estoicas, aprendió a escuchar sin juzgar y a reconocer que el respeto por las emociones de los demás es un acto de compasión. Escucha activa, sin interrumpir ni desestimar. Las emociones son parte de la experiencia humana, y negarlas es ignorar nuestra propia humanidad. 3. Nunca digas, siempre estás equivocada, evita la crítica constante. Criticar constantemente puede dañar la autoestima de cualquiera. Epicteto aconsejaba: antes de corregir a otros, corrige tu propia alma. Javier tenía el mal hábito de corregir a su pareja incluso en cosas triviales, lo que creó una brecha emocional entre ellos. Al leer a Epicteto, entendió que la verdadera virtud está en observarse primero a uno mismo y evitar comentarios que no sean constructivos. Antes de criticar, pregúntate si tus palabras ayudan o solo buscan señalar errores. Un comentario crítico debe ser una herramienta para el crecimiento, no un arma para lastimar. 4. No digas, nunca lo lograrás. No subestimes su potencial. Subestimar a alguien es privarle de la oportunidad de crecer. Marco Aurelio nos recuerda: la fuerza está dentro de cada uno. Si tú no la ves, es porque no mirando estás bien. Javier le dijo a una colega que no podía alcanzar su objetivo de liderar un proyecto grande. Más tarde, se dio cuenta de que ese comentario no solo reflejaba su propio pesimismo, sino que también desmotivó a alguien con potencial. Inspirado por Marco, cambió su actitud, aprendiendo a apoyar los sueños de los demás. Da apoyo y confianza a quienes tienen metas, incluso si parecen inalcanzables. No subestimes el poder del esfuerzo humano. 5. Jamás le digas, tienes que hacerlo porque yo lo digo. No impongas tu voluntad. Imponer tu voluntad sobre otra persona es un acto de arrogancia. Anuncio de Marco Aurelio: un alma noble nunca impone, persuadir con el ejemplo. Javier solía exigir que su pareja siguiera sus planes sin tomar en cuenta sus deseos. Al reflexionar sobre esta enseñanza, entendió que la verdadera influencia se gana con respeto y liderazgo, no con imposición. Reemplace el control por el diálogo. Haz preguntas, busca consenso y recuerda que el respeto mutuo es el pilar de cualquier relación sana. 6. No le digas, no entiendo por qué te importa eso. No menosprecies sus intereses. Cada persona encuentra sentido en cosas diferentes.
Epicteto escribió: no juzgues a los demás por lo que valoran, observa lo que tú valoras primero. Javier solía burlarse de los intereses de su hermana, diciendo que su afición por coleccionar discos era una pérdida de tiempo. Inspirado por Epicteto, comenzó a valorar la pasión que ella tenía en sus intereses, y aprendió a ver el significado detrás de ellos. Respeta los intereses de los demás. Lo que puede parecer trivial para ti podría ser una fuente de alegría o identidad para ellos. 7. No digas, siempre eres así. Evita las etiquetas. Encasillar a alguien con frases como siempre haces lo mismo es ignorar su capacidad de cambio. Marco Aurelio reflexionaba: todos estamos en constante evolución. El cambio es parte de la naturaleza humana. Javier etiquetaba a su pareja como desorganizada, lo que la hacía sentirse atrapada en esa imagen. Al comprender que todos tienen el potencial de crecer, Javier comenzó a ser más comprensivo, animándola a cambiar sin imponer expectativas. Da espacio al cambio. Evita las etiquetas y brinda apoyo para el desarrollo personal. Los estoicos nos enseñan que la virtud se practica en nuestras interacciones diarias. Al respetar las emociones, los valores y la individualidad de los demás, no solo construimos mejores relaciones, sino que también nos acercamos a la paz interior. Las palabras no solo comunican, sino que construyen puentes o muros. En cada interacción, tenemos la oportunidad de cultivar relaciones basadas en respeto y comprensión, o de sembrar resentimientos y distancia. Los estoicos nos enseñaron que nuestras palabras no deben ser impulsadas por el ego, sino guiadas por la virtud, la bondad, la empatía y el autocontrol. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos ver cómo nuestras palabras, incluso las más simples, tienen un impacto profundo en la vida de los demás. Séneca escribió: a menudo la gente se olvida de los actos, pero las palabras permanecen grabadas en el corazón. Esta es una invitación a ser más conscientes. Antes de hablar, pregúntate, ¿estas palabras ayudan o hieren? ¿Expresan comprensión o juicios? Practicar este nivel de atención no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos acercamos a la paz interior que buscaban los estoicos. Consejos para aplicar en la vida diaria. Escucha antes de hablar. La escucha activa es la base de cualquier interacción saludable. Practica la paciencia y evita interrumpir. Haz preguntas en lugar de juicios. Si algo no lo entiendes, pregúntalo con curiosidad en lugar de criticar. Sé consciente del momento. Hablar impulsivamente puede ser perjudicial. Respira, reflexiona y luego responde. Escribe tus pensamientos. Antes de abordar temas difíciles, anota lo que deseas expresar para evitar malentendidos. Practica la gratitud. Cada vez que alguien confía en ti con sus pensamientos o emociones, agradece esa conexión. Te invitamos a poner en práctica estas enseñanzas estoicas hoy mismo. Piensa en una relación que deseas fortalecer. Reflexiona sobre tus palabras más recientes con esa persona. ¿Fueron constructivas o destructivas? Haz un esfuerzo consciente por hablar con respeto y empatía la próxima vez. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Tal vez, juntos, podamos llevar las enseñanzas de los estoicos a más personas, ayudándolas a construir relaciones más auténticas y pacíficas. Recuerda, las palabras tienen poder. Elige usarlas con sabiduría.